Hola, es un gusto tener aquí en la EAD del TEC de Monterrey a Eva Frank y Labert con nosotros y con nosotras, que va a ser una serie de actividades ligadas al Creative Leaders y a la iniciativa de género del EAD. Déjenme que les lea un poco su currículum. Eva, para mí además es un honor estar aquí presentándola y recibiéndola en esta casa de estudios. Eva es arquitecta, nacida en las tierras del Ebre, al sur de Cataluña, en España. Es curadora, crítica y académica. Se graduó de arquitecta en la CHAP en 2003 y obtuvo un máster de posgraduado en Princeton University en 2007. Actualmente es profesora de la UNPRUM, la Escuela de Arquitectura de Praga, donde dirige la plataforma de futuros arquitectónicos, además de ser invitada a numerosas escuelas de todo el mundo. Ahora también la puede incorporar el TEC de Monterrey en esa lista. En Barcelona, donde reside actualmente, ha sido directora y co-creadora del Festival de Arquitecturas Model en las ediciones 2022 y 2023. Un festival cuyo objetivo es acercar la arquitectura y sus debates, no solamente las obras, a la población, a partir de generar durante 10 días ocupaciones del espacio público con arquitecturas efímeras y abrir ahí espacios para el diálogo, construyendo un festival de ciudad que contribuye a los eventos que Barcelona desarrollará en el 2026, cuando la ciudad será la sede del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos y la capital mundial de la arquitectura de la UNESCO. Bueno, luego de esta presentación es difícil empezar a preguntarle a Eva sobre algún tema, y un poco lo que queríamos era enfocar, lo que le proponía era enfocar sobre todo en este aspecto académico de educación, pero que se expande, como hemos visto, más allá de los límites de la universidad, de las aulas, y un poco ver cómo ella ve, cómo entiende esta academia desde estos múltiples frentes, ¿no? Por eso la primera pregunta sería ¿cuáles consideras que son en estas últimas 2 décadas los principales desafíos que se tienen que abordar desde la formación de la arquitectura, ampliando al urbanismo y al diseño? O, dicho de otra manera, ¿cuáles son los desafíos amplios de las profesiones y cómo se pueden abordar desde la academia? Lo que te pediría es que expliques cuáles fueron también tus planteamientos para la EA como directora, así como cuáles son los focos de la docencia actual. Muchísimas gracias, Aida, por esa introducción. No tengo muchas cosas más que añadir, ¿no? Pero también muchísimas gracias al TEC de Monterrey por invitarme a estar aquí. Es realmente un placer volver a la ciudad de Guadalajara y estar aquí charlando contigo sobre cuestiones, bueno, muy complejas, ¿no? Y muy difíciles. Esa pregunta podríamos pasarnos un año entero respondiéndola. Pero quizás si vamos a hablar de la pedagogía, de cómo aprendemos y cómo tenemos que enseñar, ¿no? También la arquitectura hoy en día, quizás empecemos por la práctica y también entendiendo cómo se está entendiendo la práctica de la arquitectura hoy en día. Es verdad que en los últimos años ha habido una gran explosión, ¿no? de lo que llamamos la disciplina arquitectónica. Hay estudios en la Unión Europea que nos dicen que más del 40% de la gente que estudia, que se gradúa de arquitectura, no acaba construyendo edificios. Pero sí que es verdad que los arquitectos acaban trabajando en posiciones de liderazgo, de construcción de edificios humanos, de edificios institucionales, ¿no? de estructuras, de sistemas que ayudan a relacionar todo aquello que al fin y al cabo es lo que hace un arquitecto, ¿no? Relacionar lo social, lo económico, lo político, lo espacial en una aspiración colectiva. Y esa distinción, ¿no? De la arquitectura como espacio construido o la arquitectura como la construcción de una colectividad es algo que se enseña muy poco. Todavía estamos insertados en una definición de la arquitectura como edificio. Y la profesión nos dice que en realidad los arquitectos trabajamos de muchísimas otras cosas que solamente en la construcción de edificios. Ahí nos encontramos en una gran situación muy compleja, ¿no? Si miramos a los profesionales que se dedican a construir edificios, hoy en día estamos en una relación muy precaria. En realidad, el arquitecto que construye está al final de la toma de decisiones. Tenemos a los políticos, a los economistas, a los que construyen, ¿no? El espacio legal y el marco económico de lo que realmente está pasando en la ciudad. Y el arquitecto, al fin y al cabo, acaba materializando, ¿no? Unas tipologías, unas aspiraciones materiales, estéticas y urbanas que acaban
últimamente rellenando las casillas de un mercado económico, que no es tanto un servicio ni social, ni ecológico, ni medioambiental, ni social, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, cuando en las escuelas estamos aquí constantemente intentando entender lo que ha sido la arquitectura y contribuir desde una perspectiva contemporánea, entendiendo los retos a los cuales nos afrontamos, ¿no? Que son retos sociales, que son retos ecológicos, que son retos económicos. Cuando nos encontramos con la realidad, nos encontramos que esas aspiraciones son imposibles de llevarse a cabo, porque tampoco no tenemos una educación que nos ayude a empoderarnos y que nos ayude a tomar esas decisiones. Para eso, ¿no?, tendríamos que tener una educación que no solo nos habla de tipologías, de espacios, de materialidades, de estructuras, pero que nos habla también de modelos económicos, que nos habla de modelos legales, que nos habla de modelos políticos y que nos ayuda como arquitectos a posicionarnos en ese lugar donde las decisiones se están tomando. Y no solo al final, donde al fin y al cabo acabamos haciendo un proyecto de un promotor que ya estaba predeterminado con una bonita fachada, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas también de la cultura de la arquitectura, donde las exposiciones, los premios, los reconocimientos muy pocas veces salen, ¿no?, de esa estética, de esa visualización de un proyecto sin entender las cuestiones sociales, innovadoras, ¿no?, políticas, económicas que hay detrás. Entonces, hacer ese cambio, ¿no?, que es un cambio que profesionalmente tiene que ocurrir, que está ocurriendo, que además con la apariencia de la inteligencia artificial nos vamos a tener que forzar a realmente entender que el valor, ¿no?, la ecuación del valor que el arquitecto pone sobre la mesa no es una sola optimización de ideas ya existentes, eso la inteligencia artificial lo va a hacer mucho mejor y mucho más fácil que cualquiera de nosotros, sino que en realidad es establecer las preguntas, establecer el marco, es establecer el principio de desarrollo de la arquitectura, de las ciudades, del urbanismo, del paisajismo. Y es en esa adecuación, ¿no?, que es una educación que va de valores, una educación que va sobre cuestiones más filosóficas, es una educación que nos ayuda a hacer las preguntas adecuadas y que a partir de ahí somos capaces de entonces desarrollar las cuestiones espaciales, tipológicas, materiales, técnicas, para implementarlas. Pero antes de todo, hoy en día vivimos una sociedad que nos demanda de un entendimiento muy, muy preciso de los valores económicos, de los valores políticos, y a eso la educación todavía no llega. Y bueno, obviamente, dentro de mi trayectoria, ¿no?, como persona que ha estado dentro de los espacios culturales, dentro de los espacios de educación como profesora y como directiva, siempre he tenido el interés, ¿no?, de establecer esos espacios de innovación. Hay un programa, ¿no?, una serie, creo que es noruega, que se llama, ¿no?, El Arquitecto, que nos enseña muy bien cómo, de hecho, el sistema, ¿no?, nos está excluyendo a nosotros mismos de aquello que estamos produciendo. Es como arquitectos estamos diseñando viviendas de lujo cuando no tenemos ni los salarios ni las condiciones sociales de permitirnos incluso poder comprar una vivienda asequible, ¿no? Entonces estamos ahí en un sistema que necesita de una redefinición a todos los niveles. Dentro de esta experiencia en la Yale, relanzaste, como decía antes, los files. Y hubo un número que fue como el de relanzamiento en el 2019, que entiendo que trabajaba o presentaba cuál era este glosario de términos relevantes para el debate contemporáneo en la arquitectura, que ya has dicho alguno, no sé si alguno se queda o si va sobre esto. Si, bueno, qué temas abordaban, ¿no?, si el medio ambiente, cuidado del trabajo, los protocolos y la ética, y cómo se incorporan estos en tu práctica como profesora y comisaria o curadora de exposiciones, que no deja de ser otro espacio también académico de enseñanza, ¿no?, en un espacio más amplio, pero es abrir la reflexión más allá de las paredes de la universidad también. Sí, no, uno de los grandes retos, ¿no?, cuando yo llegué también en la IA era encontrar y reconstruir un espacio económico que permitiese a la escuela continuar con un gran legado histórico de exposiciones, de producción cultural, de libros y e-files, ¿no? Y en ese proceso de encontrar los fondos, que eso no fue lo difícil, ¿no? Lo difícil es realmente encontrar el equipo, ¿no?, que se había desestructurado y se había desaparecido, y construir un nuevo equipo que quiera tomar ese legado y esa responsabilidad, además. María Giudici, ¿no?, fue la persona que escogí como responsable de tomar esta nueva fase, ¿no?, de e-files,
María es una arquitecta, investigadora, historiadora, con una visión muy específica, ¿no? También de qué es la arquitectura y desde dónde se puede redefinir. Y en ese proceso, ¿no?, donde nos sentamos en mi oficina muchísimas veces a discutir cómo empezamos, ¿no?, cómo uno reinicia esa conversación que no es solo con una historia, sino con una contemporaneidad, con una escuela, pero también con una audiencia, si quieres, que son los readers, ¿no?, la gente que lee, o que lee en el presente o que leerá en un futuro. Y para marcar ese momento, yo creí que era importante producir un nuevo léxico y poner sobre la mesa esas palabras, ¿no?, de encuentro. Las palabras, al fin y al cabo, nos ayudan a poner un tema sobre la mesa y hablar sobre él, y entender cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestras maneras de aproximarnos a estas cuestiones. Y para mí eran temas importantes, obviamente. Empezábamos con la cuestión de agency, ¿no?, agencia. ¿Cuál es la agencia de la arquitectura hoy en día? ¿Qué es aquello que podemos hacer con la arquitectura o no podemos hacer? Y obviamente cada uno de los contribuidores tomó esas palabras en direcciones muy distintas, pero con María decidimos que la idea es que ese glosario también después en los números subsiguientes serían también redefinidos con diferentes contribuciones cada vez, de tal forma que podríamos tener a lo largo de los años 10 definiciones of agency, ¿no?, de tal forma que puedas entender agency desde puntos de vista ideológicos, de práctica distintos. Y producir esa pluralidad, ¿no?, también yo creo que es muy importante a la hora de entender cuál es la producción cultural en la que nos insertamos. Hoy en día tenemos constantemente una producción intelectual exuberante, pero hay muy poca relacional, ¿no?, que podamos conectar, que podamos establecer ese espacio de un desacuerdo productivo. En ese proceso de elegir esos términos, empezamos, como siempre empiezo casi todos los proyectos, con un Google Doc, ¿no?, donde empezamos esas palabras y empezamos a encontrar nombres, ¿no?, personas que creíamos podían contribuir a esa redefinición o exposición o ampliación de esos términos. Y muchas palabras se nos quedaron fuera y muchos contribuidores también, pero en la producción de ese vocabulario también era poner temas sobre la mesa que han estado, ¿no?, y que ahora están, yo creo, de una forma muy candente, como las cuestiones de los cuidados, como las cuestiones de la ética, como las cuestiones de territorio, y entender, ¿no?, cómo nos posicionamos. Entonces, Files empezó también de una forma muy anecdótica pero inspiradora, cómo empezó Storefront for Art and Architecture, y ahí es donde coge un poco la inspiración Keon Park en el 1982, cuando creó Storefront. Su primera performance fue Performance A to Z. Y a través de ocupaciones de los espacios de las calles de Nueva York, él hizo esa performance, ¿no?, donde cada artista tomaba una palabra y la redefinía, ¿no?, a través de su propio acto artístico. Y me gustaba esa capacidad performativa independiente, ¿no?, de cada uno de ellos, pero construyendo un alfabeto, ¿no?, construyendo un diccionario, una enciclopedia en construcción, y que bueno, que con María Giudici continúa con la dirección de Files, y recomiendo a todo el mundo, obviamente, que se lean ese número 76 y que continúen con él. Pues muchas gracias. Sí, hice como el link también con otra persona que no sé si conoces, pero que también enlazaría con todas estas propuestas, cuestionamientos que haces, que es Sacho Amán, que cuando también hizo el pabellón de España en Venecia, bueno, era un poco también un glosario de nuevas palabras para cruzar la arquitectura, ¿no? Y algunas prácticas, no muchas, pero algunas prácticas. Respecto a los cuidados, bueno, que tienen que ver o que se basan en la empatía, de alguna manera, precisamente en el Festival Model Barcelona 2023 pusiste el título de Empatía Radical, ¿no? ¿De dónde tomas esta idea de empatía? ¿Cuáles son tus referentes? ¿Y qué ha significado en la programación de dicho evento, ¿no? Y bueno, y si realmente lo relacionas con cuidados. Sí, bueno, cuando en el 2021, ¿no?, se me pidió si quería formar parte de un nuevo proyecto de ciudad que ayudase a la ciudadanía también a entender cómo la arquitectura podía contribuir a la transformación del día a día, ¿no?, y ayudar también a la ciudad a llegar al 2026, ¿no?, a esa capitalidad, a través de crear un festival, empezamos a tener
muchas cuestiones. Yo había acabado de volver a Barcelona, quizás volver es una palabra muy grande, ¿no? Había estado casi más de 20 años viajando por el mundo, y lo primero que hice fue pedir de hacer un encuentro con todas las organizaciones, colectivos de la ciudad, para entender cuáles eran las conversaciones importantes que se estaban generando a nivel social, a nivel institucional, a nivel profesional dentro de la ciudad. Y ese primer encuentro, workshop, que todavía lo estábamos haciendo en Zoom, ¿no? Despertó muchísimas preguntas, temas, palabras, que fueron los que también nos ayudaron a construir el lema de la primera edición, que ese fue recrecer, ¿no? Que era otro tema. Pero para el segundo año, que pudimos hacer otra vez el workshop y lo hicimos en persona, ¿no? En la Fundación Mies van der Rohe, ahí estaba Núria Moliner, que había sido comisaria en la primera edición, que dentro de su mesa habían estado discutiendo y decía, yo creo que en realidad lo que necesitamos muchísimo es empatía. Y ahí yo me acordé, y lo discutimos ahí en ese momento, claro, yo en la carta que escribí a la comunidad de la escuela de la EIA en el año 2019, ¿no? Antes de empezar el año académico, la carta se llamaba Empatía Radical. Entonces yo pedí a la escuela, ¿no? que todos nos pusiésemos en una situación de entender cómo desde la arquitectura, que en realidad la arquitectura siempre habla del otro. Uno siempre está diseñando para un otro. Uno siempre está intentando entender una sociedad, un contexto, unos usuarios que no son uno mismo, ¿no? Y uno tiene que entender dos cosas: con qué autoridad uno está hablando de ese otro y cómo uno es capaz realmente de ponerse, ¿no? en la piel de ese otro. Y cómo podemos hacerlo de una manera radical, en el sentido de volver a las raíces de la empatía, de ir hasta la base de cómo realmente podemos establecer ese otro no como un extraño, no a través de un othering, sino a través de ese abrazo, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta que, bueno, era un lema que para mí había sido muy importante, que creo que es una actitud de la que necesitamos mucho más. Y fue ahí donde me di cuenta que en realidad dentro de la crispación ¿no? política, social, que hay en las ciudades, que hay dentro de la arquitectura, que hay dentro de la sociedad que estamos viviendo, no solo en Barcelona o en España, pero Estados Unidos es un gran ejemplo, y ya no hablamos de otros contextos donde grandes problemas bélicos, ¿no? Están sucediendo. Creo que estamos viviendo un gran momento de polarización, un gran momento de tensión ideológica, social, económica, donde las desigualdades se están exacerbando y que la empatía está desapareciendo. Y que poner ese tema, ¿no? encima de la mesa y en la ciudad, ¿no? en los carteles, en las pancartas, y pedir a los arquitectos, ¿no? que participaron en las diferentes open calls, ¿no? y las diferentes convocatorias para participar en esos proyectos y hacerles reflexionar sobre qué quiere decir hacer la arquitectura desde una posición empática y radical, es algo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Como directora, como profesora, como comisaria. Es cómo haces que un momento, que un grupo de gente, que un colectivo, que una generación empiece a reflexionar sobre cosas que si no reflexionarían. Un promotor no te va a venir, te va a decir, ¿me podrías hacer un proyecto de viviendas que sea empático pero radical? Entonces ahí es donde yo creo que los eventos culturales, ¿no? Tienen esa responsabilidad de poner preguntas que son en realidad momentos de encuentro, que son espacios de reflexión y que son espacios también de fricción, ¿no? donde estos desacuerdos productivos tengan lugar. Esta respuesta en realidad avanza cosas que pensaba para la siguiente respuesta, que cambiaría un poco la idea, ¿no? Quería enfocarla en esto, en los cuidados y las maternidades, ¿no? Cómo está la propia maternidad o la empatía hacia otras personas que maternan hace aflorar otras necesidades, unos otros, que en todo caso, si la arquitectura alguna vez ha pensado en los otros, siempre han sido muy universales y neutros, y nuestros cuerpos no son ni una cosa ni la otra, y hay momentos en la vida en que particularmente son singulares, ¿no? O sea, estar gestando una vida, tener una vida que solo depende de ti porque no hay otra, ¿no? Cómo estas realidades en otros o en ti misma hacen que estas ideas puedan tener un cambio, se apliquen diferente, ¿no? De hecho, hemos hablado no solo de mujeres, pero realmente
la posición feminista frente a los debates que propones o que están sobre la tabla, o estás repensar las profesiones, ¿qué influencia tiene, ¿no? ¿Qué influencia tiene esa posición feminista entendida como una manera diferente a la hegemónica de mirar el mundo y experimentar el mundo? Para mí es importantísimo, ¿no?, saber cómo posicionarnos en este otro. Y es algo que, obviamente, con mis estudiantes, que no son mujeres, pero son feministas, ¿no?, constantemente estamos hablando de qué significa ser un arquitecto feminista y establecer esa posición, esa mirada en relación al diseño. Y es ser capaz, ¿no?, de ver cómo hasta ahora hemos sido muy capaces de producir un espacio que sirve muy bien, ¿no?, a una subjetividad, a una colectividad que tiene ciertas funciones. El espacio público, en lugares como España, pero también en muchísimos otros países, donde la Iglesia o el Estado ha sido el que ha regulado, ¿no?, la exposición del cuerpo de la mujer, amamantar en el espacio público estaba extremadamente regulado, y no solo por las autoridades, sino también por las personas, y a veces mujeres, ¿no?, de qué está bien visto, qué está mal visto. Empezar a diseñar espacios que permitan una redefinición de esas autoridades morales, ¿no?, que se nos han impuesto. Eso empieza, ¿no?, desde, como ha hecho Joel Sanders y muchísimos otros, desde los baños, ¿no?, y entender las capacidades físicas, ¿no? Cuando hace 30 años raramente uno era capaz de encontrar baños para gente con capacidades distintas. Hoy en día es por ley, ¿no? Cuando ahora, ayer estaba en el aeropuerto de Newark, ¿no?, y encontré que había un espacio de amamantamiento, pero ese espacio estaba totalmente opaco, era totalmente oscuro. Entré porque obviamente quizás bueno, si todo va bien, ¿no?, en 5 meses va a salir uno que me va quizás a invitar, ¿no?, a hacer esas exploraciones con función, pero también esta nueva perspectiva, ¿no?, de que siempre he intentado mirar el mundo como una arquitecta que entiende a las mujeres, a la maternidad, a los hombres, a las mujeres con diferentes capacidades. Pasa algo, obviamente, cuando ese sujeto eres tú. Ayer me encontré, ¿no?, vas a un restaurante donde tú tienes ciertas limitaciones dietéticas, porque obviamente hoy en día estar embarazada implica que puedas comer ciertas cosas o no. En los menús encontrarás muchísimos disclaimers, ¿no?, sobre veganos, sobre gluten, pero no te encontrarás nunca nada que tenga ninguna referencia a una mujer gestante, aunque hay muchísimas cosas que tienen muchísimos riesgos. Desde el diseño de un menú al diseño de un espacio. Me encanta cuando voy ahora a un autobús, ¿no?, público, donde te encuentres que los ancianos, las embarazadas y los que se han roto una pierna o los minusválidos tienen acceso a unos espacios, ¿no?, diferenciados. Eso no lo encuentras en un avión. El capital sí que te permite comprarte un asiento mayor, pero no hay un reconocimiento de esa capacidad o discapacidad. Y te das cuenta que esos logros, que han sido logros sociales, políticos, no pasan por sí mismos, pasan por alguien reconociendo que hay una situación que está discriminando. Obviamente, llevar a alguien al mundo es necesario para que el mundo continúe sucediendo, entonces todos tendríamos que estar defendiendo, ¿no?, esos espacios, agradecidos, y intentar ¿no?, ser empáticos con esa situación, pero la sociedad lo es muy poco. Muy poco. La maternidad ocurre dentro de casa, detrás de unas paredes, en espacios donde ahí uno no tiene que hacerse muchas preguntas. Pero bueno, estamos cambiando, estamos evolucionando, y eso implica, yo puedo hablar ahora desde esta posición gestante, pero obviamente cuando empezamos a hablar de muchísimas de las otras formas en que nos gusta expresar nuestra subjetividad, y eso también pasa por las emociones, eso pasa por traducir esas tipologías de vivienda que van desde la familia nuclear a espacios de colectividad, a espacios que no son ni monoparentales ni familiares, sino que son muchísimos otros, y que las leyes muchísimas veces ni nos lo permiten, ¿no? Entonces aquí empezar a repensar y pensarnos que tenemos la capacidad de repensar y construir y reconstruir esa sociedad es algo que para mí los festivales de arquitectura son un gran instrumento, porque es un espacio temporal donde es una excepción, donde todavía no estás ni ofendiendo a nadie ni atacando a nadie, ¿no? Y aquí es esperar, ¿no?, que la sociedad entienda, reflexione y que lo pidan. Y que creo que esos espacios, ¿no?, de reflexión, de exposición, de diálogo con la sociedad, con los políticos, con la gente que en realidad tienen hoy en día todavía, porque no son los arquitectos, la capacidad de desarrollar proyectos de innovación,
vean, ¿no?, que para hacer una sociedad mejor necesitamos, ¿no?, de esa ampliación de la visión de lo que es la arquitectura, la ciudad y el paisajismo desde una perspectiva que va más allá de la que hemos tenido hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya casi para ir terminando, quedarían dos últimas cuestiones. Una, bueno, tus próximos proyectos, pasos, desafíos, por dónde vas. Y luego me gustaría pedirte un mensaje como más directo a la cámara para las personas que están estudiando en esta casa de estudios. Tengo muchos proyectos, ¿no? Una es, obviamente, identificar las maneras en que todo este aprendizaje, ¿no?, que también he hecho a través de mi trayectoria, puede realmente contribuir de una forma efectiva a esta redefinición. Yo creo que eso es un ejercicio constante, ¿no?, de cada uno saber cómo y dónde puede uno contribuir, ¿no?, de una mejor forma. Ahora estoy dando clases en Umbrum, es una escuela pública, una universidad, ¿no?, donde los estudiantes vienen a estudiar conmigo durante 3 o 2 o 5 años. Tenemos una estructura vertical increíble, donde en realidad estoy aprendiendo muchísimo también de ellos, donde yo en realidad lo que hago soy una mentor, aparte de dar clases, ¿no?, los ayudo a entenderse quiénes son y cómo van desarrollándose. Y eso para mí es un reto, porque obviamente también es un cambio, ¿no? No es solo una clase que los ves un año o un semestre, sino que en realidad tienes una responsabilidad con una generación que espero, ¿no?, tenga un impacto en esa producción de entrepreneurs, ¿no?, en ese espacio que es la República Checa, que también viene de una transición interesante en relación a sus políticas, ¿no?, hasta el 89 y posteriores. Y bueno, para mí es un gran reto y realmente lo estoy disfrutando muchísimo. Pero ese es uno, ¿no? Y de hecho ahora estamos trabajando sobre las instituciones culturales y cómo redefinirlas, desde los museos hasta, obviamente, los festivales y cuál es su función. Creo que estamos en un momento complicado cuando observamos, ¿no?, la manera en que la cultura está siendo apropiada por la política, la manera en que no tenemos espacios independientes de experimentación y realmente de contribución radical al imaginario colectivo. Y para mí este es uno de los grandes retos, ¿no?, asegurarnos de que podamos producir espacios que sean realmente útiles para ese proceso. Durante los últimos 2 años, ¿no?, he visto cómo en Europa todavía hay una mala gestión de las instituciones culturales, de los espacios públicos, ¿no?, donde concursos internacionales se suspenden y en realidad no nos dejan tener esos cambios necesarios para ir avanzando. Cuando la política se nos apropia, ¿no?, de las instituciones culturales, ahí tenemos un problema. ¿Cómo gestionar eso? Eso es un reto. Si lo podemos hacer primero desde el espacio educativo, después del espacio de acción, tercero, ¿no?, desde el espacio institucional, todo eso, ¿no?, son 3 escalas. Quizás uno de los segundos retos tiene que ver con entender, para mí, también grandes cuestiones de cómo la arquitectura contribuye a los grandes problemas. Estamos hablando del cambio climático. En el otoño tengo una exposición en Lopati, un centro de arte contemporáneo, que vamos a presentar durante el marco de Manifesta, una exposición del Tassé, que habla, pues bueno, no del antropocentrismo, ni del capitaloceno, ni del plantacioceno, ni del, ¿no?, pero de todos esos. Y entendiendo un territorio que es de donde yo vengo, ¿no?, el delta del Ebro, como un territorio que es muy frágil, que se construyó de forma natural hace 500 años, cuando la deforestación de los bosques del norte de España para construir barcos, para ir hacia donde empezaron a producir unos sedimentos de un territorio que es uno de los más nuevos que hay en Europa, y entender, ¿no?, como un espacio de consecuencias del proyecto colonial, que ahora en día es uno de los grandes parques naturales de Europa, pero que está en una posición extremadamente frágil en relación al cambio climático, a la subida de los niveles del mar, en relación a las presas, con los campos de arroz, con la gente, ¿no? Es en realidad un gran lugar, un modelo para analizar las cuestiones como a través de la arquitectura, en este caso a escala territorial, y desde el paisajismo y el urbanismo, puede contribuir o no a repensar la manera en que intervenimos en el espacio. Entonces, esta exposición, este proyecto de investigación y también de repensar, ¿no?, la arquitectura en relación a todos estos principios, ¿no?, de sostenibilidad, pero también de visibilizar esos procesos históricos, para mí es un gran reto.
Y bueno, yo creo que quizás el tercero va a ser entender también, ¿no?, cómo ayudar a una nueva vida a encontrarse con sí misma, pero eso ya más en el nivel personal. No, yo creo que es un momento complejo, ¿no?, la manera en que uno quiere contribuir y uno realmente tiene que saber escoger dónde y cómo. Y eso es algo que para los estudiantes, ¿no?, es la misma. Mis retos supongo que son los suyos. Para mí lo que les pido a los estudiantes siempre es que sepan de dónde vienen, que sepan analizarse muy bien a sí mismos, ¿no?, que lean, que estudien y que luego que colaboren, que se asocien, que busquen espacios de discusión y de debate para que sepan posicionarse, ¿no?, que más allá de sus obsesiones, como he dicho antes, encuentren sus posiciones y que a partir de ahí que luchen por lo que crean. Muchísimas gracias, Eva Frank, por esta maravillosa charla. Muchas gracias.